Antes de ser un hombre de fe firme, antes de predicar con valentía, antes de caminar sobre el agua, Pedro fue un hombre cansado, un trabajador común, con responsabilidades reales, con noches largas y resultados que no siempre llegaban. Aquella mañana, Pedro cargaba un peso que no se veía. No estaba solo en sus manos ásperas por las redes, estaba en su corazón. Como pescador, conocía bien el esfuerzo sin recompensa. Había pasado la noche entera trabajando, lanzando redes, esperando, pero no había pescado nada. Al amanecer, regresó a la orilla, no para celebrar, sino para lavar las redes y aceptar el silencio del fracaso. Fue allí donde Jesús apareció. La gente lo rodeaba, escuchando sus palabras. Pedro no buscaba un mensaje, buscaba cómo seguir adelante. Jesús subió a la barca, la de Pedro. Desde allí habló a la multitud, y cuando terminó, miró a Pedro y le dijo: «Boga mar adentro y echa las redes». Pedro dudó. Sabía que humanamente no tenía sentido, pero respondió con honestidad: «Hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Lo que ocurrió después no fue solo un milagro, fue una revelación. Las redes comenzaron a llenarse, tanto que casi se rompían. Las barcas se llenaron hasta el borde. Pedro no celebró, no gritó, no se enorgulleció. Cayó de rodillas. No vio solo peces, vio su corazón. «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Pero Jesús no se apartó, lo miró y le habló con gracia: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Pedro dejó las redes, dejó la barca, dejó la seguridad que conocía y comenzó un camino de transformación. Esta no es solo la historia de Pedro, es la historia de todo aquel que ha trabajado duro y se siente cansado, que ha orado y no ha visto respuesta, que ama a Dios, pero se siente insuficiente. Porque cuando Jesús llama, no busca perfección, busca un corazón dispuesto. Capítulo 1. Pedro, un hombre común. Pedro no comenzó como un héroe de la fe. No era un maestro, no era un líder espiritual, no era alguien especial a los ojos del mundo. Era un hombre común, con un trabajo sencillo, con responsabilidades diarias, con manos marcadas por el esfuerzo y un corazón lleno de preguntas. Pedro conocía el cansancio, conocía la rutina, conocía la presión de sostener la vida día tras día. No tenía una historia perfecta, tenía impulsos, tenía errores, tenía una fe sincera pero inmadura, y aún así fue a él a quien Jesús miró. Dios no esperó a que Pedro cambiara para llamarlo. Lo llamó tal como era, en medio de su vida común, en medio de su trabajo diario. Muchas veces pensamos que Dios usa solo a los preparados, a los fuertes, a los que nunca fallan. Pero la historia de Pedro nos recuerda que Dios comienza su obra con personas ordinarias, personas que dudan, personas que se equivocan, personas que aman a Dios aunque no siempre entienden su camino. Pedro no tenía todo claro, pero tenía algo esencial, un corazón dispuesto. Como la palabra nos enseña, mas Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Primera de Corintios 1:27. Tal vez hoy te sientes común, tal vez piensas que tu vida no destaca. Pero Dios no busca lo extraordinario para comenzar. Él transforma lo común en un instrumento de su gracia. Y así, con un hombre sencillo, Dios comenzó una historia de renovación profunda. Si este audiolibro está tocando tu corazón, si estas palabras te están dando fuerza, paz o esperanza, te animo a que nos regales un like. Suscríbete al canal y activa la campanita
para que cada nuevo audiolibro, cada palabra de fe y restauración llegue directamente a ti y a otros que la necesitan. Gracias por caminar con nosotros, por creer, por escuchar y por permitir que Dios siga obrando a través de este mensaje. Capítulo 2. Redes vacías y fe cansada. La noche terminó sin resultados. Pedro lo sabía antes de revisar las redes. Sus manos ya conocían ese peso vacío. Horas en el agua, silencio, oscuridad y nada. No era la primera vez, pero eso no lo hacía más fácil. El cansancio se acumula cuando el esfuerzo no da fruto, no solo en el cuerpo, también en el alma. Pedro había hecho su parte, había trabajado, había insistido, había esperado, pero las redes regresaron tal como salieron. La fe no se rompe de inmediato, primero se desgasta, se vuelve más callada, más prudente, más herida. Pedro no perdió la fe en Dios, pero esa noche su confianza estaba cansada. Hay momentos así, donde seguimos adelante por responsabilidad, no por esperanza. Redes vacías dejan preguntas, hacen dudar de uno mismo, hacen pensar si vale la pena seguir lanzándolas. Dios no ignora esos silencios, Él los permite, porque el vacío prepara el terreno para una dependencia más profunda. Como dice la Escritura, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Aun cuando parece faltar todo, Dios sigue estando presente. Y aunque las redes estén vacías, la historia todavía no ha terminado. Capítulo 3. Jesús entra en la barca. Pedro estaba ocupado, lavando redes, ordenando lo que no había funcionado, preparándose para volver a intentarlo otro día. No esperaba nada especial. No buscaba un milagro. Solo estaba terminando su jornada. Jesús se acercó sin hacer ruido. No interrumpió con reproches. No habló del fracaso de la noche anterior. Simplemente entró en la barca. No pidió permiso para cambiar la vida de Pedro. Pidió espacio, un poco de lugar, un gesto sencillo. Desde allí habló a la multitud. Y Pedro escuchaba, sin saber que su barca se había convertido en un altar. A veces Jesús no llega cuando estamos orando. Llega cuando estamos cansados, cuando estamos ocupados, cuando ya no esperamos nada. Pedro no entendía todo, pero permitió la cercanía. Permitió que Jesús se quedara. Y eso fue suficiente, porque la presencia de Jesús siempre precede a la transformación. Antes del milagro viene la compañía. Antes del cambio viene la cercanía. Jesús no necesitaba una barca perfecta. Necesitaba un corazón dispuesto a no echarlo fuera. Como la palabra nos recuerda, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Apocalipsis 3:20. Tal vez hoy Jesús no te pide grandes decisiones. Tal vez solo te pide que le hagas espacio. Porque cuando Jesús entra, nada vuelve a ser igual. Capítulo 4. Obedecer cuando no tiene lógica. Jesús habló con calma. No levantó la voz. No discutió. Pidió algo sencillo y al mismo tiempo imposible. Volver al agua. Lanzar las redes otra vez. Pedro sabía lo que eso significaba. Conocía el lago. Conocía los tiempos. Conocía el fracaso reciente. Humanamente no tenía sentido. La noche ya había pasado. El cansancio seguía allí. La experiencia decía que no valía la pena. Pedro pudo haberse negado.
Pudo haberse quedado en la orilla. Tenía argumentos, tenía razones, pero eligió obedecer. No porque entendiera, sino porque confió. No confió en la red, no confió en el momento, confió en la palabra. Obedecer cuando no hay lógica no es ignorar la realidad, es reconocer que Dios ve más allá. Pedro lanzó la red no con seguridad, sino con fe. Y a veces eso es todo, lo que Dios espera. Un acto pequeño, una decisión sencilla, hecha desde la confianza. Como dice la Escritura, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Tal vez hoy Dios te pide algo que no entiendes, algo que parece tarde, algo que parece inútil, pero la obediencia nunca depende de la lógica, depende de la fe. Y cuando obedecemos a Dios, aunque no tenga sentido, Él se encarga del resultado. Capítulo 5. El milagro que revela el corazón. Las redes no se llenaron poco a poco, se llenaron de golpe. Pedro lo notó enseguida. El peso, la tensión, algo no era normal. No fue solo sorpresa, fue desconcierto. Llamaron a los otros, las barcas se acercaron. Todo ocurrió rápido, pero el milagro no estaba solo en los peces, estaba en lo que Pedro empezó a ver dentro de sí. Muchos celebran cuando Dios provee. Pedro no celebró. Algo se quebró en su interior. La abundancia lo expuso, la bendición lo confrontó. Vio su cansancio, vio su duda, vio sus límites y comprendió que no estaba delante de un maestro cualquiera. El milagro no infló su orgullo, lo llevó al suelo. Cuando Dios obra de verdad, no solo cambia la circunstancia, cambia la mirada del corazón. Pedro entendió que no se trataba de redes llenas, sino de una vida vacía que necesitaba a Dios. Por eso no habló de éxito, habló de su condición. La Escritura lo expresa así. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lucas 5:8. El milagro no siempre nos hace sentir fuertes. A veces nos muestra lo necesitados que somos, porque cuando Dios revela su poder, también revela nuestro corazón. Y solo desde ahí comienza la verdadera renovación. Capítulo 6. Apártate de mí, Señor. Pedro no miró los peces por mucho tiempo, no contó la abundancia, no celebró la ganancia. Su mirada se fue a otro lugar. Asimismo, cuanto más entendía lo que acababa de ocurrir, más consciente se hacía de quién era él. La santidad no siempre produce calma, a veces produce distancia, hace sentir pequeño, expuesto. Pedro no se sintió digno, no se sintió preparado, no se sintió suficiente. Las palabras salieron desde lo más profundo, no fueron pensadas, fueron sinceras. Apártate de mí, Señor. No hablaba desde el desprecio, sino desde la vergüenza, desde la culpa acumulada, desde la conciencia de sus fallas. Cuando la luz de Dios se acerca, las sombras del corazón se hacen visibles. Pedro no pidió perdón con un discurso, pidió distancia. Creyó que su condición lo separaba de Jesús. Pero la gracia no se asusta con la debilidad humana. Jesús no se apartó, no lo rechazó, no retrocedió. La santidad de Dios no aleja al arrepentido, lo restaura. La Escritura dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. La culpa nos hace creer que Dios se va a ir. La gracia demuestra que Él se queda. Y es justamente ahí, en medio de la vergüenza, donde comienza la verdadera transformación. Capítulo 7. No temas. La gracia que llama. Jesús no se alejó. No retrocedió un paso.
No levantó barreras. Pedro esperaba rechazo. Recibió una palabra. No temas. No fue una corrección. Fue una calma. Una respuesta directa al miedo que acababa de salir del corazón de Pedro. Jesús no negó su condición, pero tampoco la usó en su contra. Donde Pedro veía culpa, Jesús veía propósito. Dios no llama por el pasado, llama por lo que puede hacer con un corazón rendido. Pedro había hablado desde la vergüenza. Jesús respondió desde la gracia. No le pidió explicaciones, no le recordó errores, no le exigió promesas, solo lo invitó a mirar hacia adelante. La gracia no ignora lo que fuimos, lo transforma. Y cuando Dios llama, no lo hace porque seamos dignos, sino porque Él es fiel. La Escritura lo confirma. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. Tal vez hoy, el miedo te detiene. Tal vez tu pasado pesa más que tu fe. Pero Jesús sigue diciendo lo mismo. No temas, porque Dios no te define por lo que fuiste, sino por lo que Él decidió hacer contigo. Y cuando la gracia llama, la historia cambia. Capítulo 8. De pescador a discípulo. Jesús no ofreció mejoras, ofreció un cambio de rumbo. No habló de comodidad, habló de seguimiento. Pedro escuchó el llamado cuando todavía tenía las redes en las manos, el olor del lago, la seguridad de lo conocido. Seguir a Jesús no significaba añadir algo a su vida, significaba dejar cosas atrás, dejar redes, dejar certezas, dejar el control. No era solo un cambio de oficio, era una entrega. Pedro entendió que el llamado no venía con garantías visibles, venía con una promesa implícita. Jesús iría delante. El costo no era pequeño, la barca quedaba, el sustento quedaba, la rutina quedaba. Pero quedarse también tenía un costo. El llamado de Dios siempre confronta nuestras seguridades, no para quitarnos la vida, sino para darnos una nueva. Pedro no sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba, y eso fue suficiente. La Escritura lo resume así: y dejándolo todo, le siguieron. Lucas 5:11. Seguir a Cristo nunca es un camino cómodo, pero siempre es un camino con propósito. Tal vez hoy Dios te pide soltar algo que te da seguridad, algo que te sostiene, pero también te limita, porque cuando dejamos las redes, no perdemos identidad, la encontramos. Capítulo 9. Caminar con Jesús día a día. Pedro comenzó a caminar con Jesús sin entenderlo todo. Escuchaba enseñanzas que desafiaban su forma de pensar. Veía milagros que superaban su lógica. Y aún así seguía siendo humano. Preguntaba cuando no entendía. Hablaba cuando debía callar. Avanzaba y a veces retrocedía. El aprendizaje no fue instantáneo, fue diario. Cada paso revelaba algo nuevo, sobre Jesús y sobre sí mismo. Pedro descubrió que seguir a Cristo no significa no equivocarse, sino aprender en medio del camino. Los errores no lo alejaron del Maestro, lo formaron. Las preguntas no fueron estorbos, fueron parte del crecimiento. Jesús no buscaba perfección, buscaba disposición. Y Pedro, con todo y sus fallas, seguía allí. La Escritura nos recuerda: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dios no termina su obra en un solo día. Tal vez hoy te frustras porque no avanzas como esperas, porque tropiezas, porque dudas. Pero caminar con Jesús es precisamente eso.
crecer paso a paso. Y mientras sigas caminando, Dios sigue formando. Capítulo 10. La fe impulsiva de Pedro. Pedro no era silencioso, tampoco calculador. Las palabras le salían antes de medirlas. El corazón iba más rápido que el pensamiento. Amaba a Jesús sin reservas, pero no siempre con sabiduría. Hablaba cuando sentía, prometía desde la emoción, respondía desde el impulso. Y aún así, Jesús no lo detuvo, no lo corrigió con dureza, no lo apartó. Porque Dios puede trabajar con corazones imperfectos, pero sinceros. La fe de Pedro no era fría, era intensa, desordenada a veces, pero real. Pedro aprendió que amar a Dios no significa hacerlo todo bien, sino hacerlo con verdad. Jesús no buscaba seguidores perfectos, buscaba corazones dispuestos a crecer. La Escritura nos recuerda: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Tal vez tú también hablas sin pensar. Tal vez prometes más de lo que puedes cumplir. Tal vez tu fe es intensa, pero inestable. Dios no te rechaza por eso. Él trabaja con lo que hay, porque una fe imperfecta, puesta en las manos de Dios, puede ser transformada. Capítulo 11. Caminar sobre el agua. Pedro no pensó demasiado. Vio a Jesús y dio el paso. No midió la profundidad, no calculó el riesgo, solo respondió al llamado. Mientras mantuvo la mirada en Jesús, lo imposible se volvió posible. Sus pies tocaron el agua y no se hundieron. La fe que se atreve no siempre entiende, pero avanza. El viento comenzó a sentirse, las olas a levantarse. La lógica volvió a hablar. Pedro miró alrededor, y cuando dejó de mirar a Jesús, el miedo tomó lugar. La fe no desapareció, se debilitó. Pedro no cayó de golpe, comenzó a hundirse, y aún así gritó. No fue una oración larga, fue honesta. Jesús extendió la mano antes de que el agua lo cubriera. La Escritura lo relata así. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mateo 14:30. La fe no consiste en no sentir miedo, consiste en saber a quién llamar cuando llega. Tal vez hoy diste un paso de fe y el miedo te alcanzó. Tal vez el viento te distrajo. Jesús no te deja hundir. Él sigue extendiendo su mano. Porque la fe que se atreve, aunque tropiece, siempre encuentra gracia. Capítulo 12. Cuando la fe se hunde. Pedro sintió el agua subir. No fue instantáneo, fue progresivo. La fe no se rompió de golpe, se debilitó paso a paso. El miedo no llegó primero, llegó después de mirar alrededor. Jesús no esperó a que Pedro se hundiera por completo. Extendió la mano. No hubo reproche inmediato. No hubo distancia. Dios no abandona al que se atreve y falla. Pedro cayó, pero no cayó solo. La mano de Jesús fue más rápida que el peso del miedo. La gracia no actúa cuando todo está bien. Actúa cuando ya no podemos sostenernos. La Escritura dice: y al instante Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Mateo 14:31. Jesús no soltó a Pedro por haberse atrevido. Lo sostuvo por haber confiado. Caer no significa haber perdido la fe. Significa que la fe fue probada. Tal vez hoy sientes que te estás hundiendo, que el miedo pesa más que la esperanza. Pero Dios no se aleja cuando caes. Él se acerca. Y cuando su mano te sostiene, no te levanta para avergonzarte, sino para seguir enseñándote a confiar. Capítulo 13. La revelación. Tú eres el Cristo.
La pregunta no fue lanzada al azar. Jesús la hizo en el momento exacto. No preguntó qué decían las multitudes, preguntó qué creían ellos. Pedro respondió sin titubeos, no desde el impulso, desde la convicción. Tú eres el Cristo. No fue una frase aprendida, fue una revelación. La fe verdadera no nace del razonamiento, nace cuando el Padre abre los ojos del corazón. Pedro no llegó a esa respuesta por experiencia, ni por tradición, ni por lógica. Llegó porque Dios se la mostró. Jesús lo confirmó, no como elogio, sino como afirmación espiritual. La fe que sostiene no se construye sola, se recibe. La Escritura lo declara así: Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Hay verdades que solo Dios puede revelar, y cuando lo hace, la fe se afirma. Pedro entendió algo esencial. No todo lo espiritual se aprende con los sentidos. Tal vez hoy crees, pero anhelas una fe más firme, una convicción más profunda. Esa fe no se fabrica, se recibe cuando el corazón está dispuesto. Y cuando Dios revela quién es Cristo, nuestra identidad también comienza a ser transformada. Capítulo 14. Pedro y el orgullo espiritual. Pedro habló con seguridad. Demasiada. Había recibido revelación, pero aún estaba aprendiendo a obedecer. La intención era buena, el corazón no tanto. Pedro quiso corregir a Jesús, no desde rebeldía, sino desde su propia lógica. Cuando la fe se mezcla con orgullo, deja de escuchar. Jesús no respondió con dureza, pero sí con claridad. La corrección fue directa, necesaria, porque incluso después de una revelación, el corazón necesita ser formado. Pedro aprendió que no todo lo que suena espiritual proviene de Dios. A veces hablamos desde el afecto, desde el deseo de proteger, desde el miedo a perder. Pero Dios no sigue planes humanos, sigue propósito eterno. La Escritura registra ese momento. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás». Mateo 16:23. Jesús no rechazó a Pedro, corrigió una actitud. La corrección no niega el llamado, lo purifica. Tal vez hoy haces cosas buenas con un corazón desalineado. Tal vez tus intenciones son sinceras, pero tu voluntad quiere tomar el control. Dios no cancela su obra en ti, te corrige porque te ama, y cuando permitimos que Él ajuste el corazón, la fe madura. Capítulo 15. La noche de la negación. Pedro no pensó que llegaría a ese punto. Horas antes había prometido fidelidad. Ahora solo quería pasar desapercibido. El miedo cambió su voz. La presión nubló su valentía. Negó con palabras lo que había confesado con el corazón. No fue rebeldía, fue temor. Cada negación pesó más que la anterior, no por lo que dijo, sino por lo que sabía que estaba traicionando. El canto del gallo no solo marcó una profecía cumplida, marcó un quiebre interno. Pedro recordó la mirada de Jesús. No fue una mirada de juicio, fue de verdad. Fallarse a uno mismo duele más que fallar delante de otros. El silencio posterior fue pesado. La culpa se hizo presente. La vergüenza se instaló. La Escritura lo describe así: y saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22:62. Pedro no perdió su llamado esa noche, pero sí perdió la confianza en sí mismo. Y a veces, ese es el punto donde Dios comienza a obrar más profundo. Porque cuando nuestras fuerzas fallan, la gracia se vuelve indispensable. Capítulo 16. Lágrimas amargas. El canto del gallo rompió el silencio. No fue fuerte,
pero fue suficiente. Pedro recordó las palabras, cada una, sin defensa posible. Sus fuerzas no fallaron esa noche. Falló su corazón. No porque no amara a Jesús, sino porque el miedo habló más alto que la convicción. Las miradas se cruzaron. No hubo reproche, solo verdad. Pedro no corrió para esconderse, corrió para quebrarse. Las lágrimas no fueron de vergüenza pública, fueron de conciencia despierta. Dolor que no busca excusas, arrepentimiento que no se justifica. Lloró porque entendió, lloró porque vio su fragilidad sin máscaras. El quebranto no lo destruyó, lo abrió. Dios no desprecia el corazón herido cuando es sincero. En el lugar donde el orgullo cae, la gracia comienza a trabajar. Las lágrimas de Pedro no marcaron su final, marcaron el inicio de una restauración silenciosa. Porque Dios no termina la historia en la caída, sino en el arrepentimiento verdadero. Y cuando el corazón se quiebra delante de Dios, Él no se aleja, Él se acerca. Capítulo 17. Jesús resucitado y la restauración. Pedro volvió al mar, no por llamado, por costumbre. El pasado parecía más seguro que enfrentar la culpa. Jesús no lo confrontó en público, lo buscó en lo conocido. La pregunta fue sencilla, repetida, directa al corazón. ¿Me amas? No fue un reproche, fue una invitación a sanar. Cada pregunta tocó una herida, cada respuesta quitó un peso. Jesús no recordó la negación, la redimió. 3 veces negó, 3 veces fue restaurado. La gracia no ignora el pasado, lo transforma. Jesús no restauró a Pedro para que se sintiera mejor, sino para devolverle propósito. La Escritura lo relata así. Le dijo por 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:17. Pedro entendió algo esencial. Dios no descarta al que cae, lo restaura. Tal vez tú también fallaste, tal vez negaste con acciones lo que confesaste con palabras. Jesús sigue haciendo la misma pregunta, no para acusar, para restaurar, porque cuando la gracia pregunta, no busca castigar, busca levantar. Capítulo 18. Apacienta mis ovejas. Jesús no terminó con preguntas, terminó con una encomienda. La restauración no fue solo emocional, fue funcional. Pedro no fue sanado para quedarse quieto, fue restaurado para servir. Apacienta mis ovejas. No era un cargo, era una responsabilidad. Jesús confió en quien había fallado, no porque olvidara el pasado, sino porque lo había redimido. El llamado volvió, pero ahora con madurez. Pedro ya no seguía desde el impulso, seguía desde la experiencia. Servir no nace del orgullo, nace de haber sido alcanzado por la gracia. La Escritura lo registra así. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Dios no usa a los perfectos, usa a los restaurados. Tal vez hoy dudas de tu llamado por errores pasados. Tal vez sientes que fallaste demasiado. Pero si Dios te restauró, también te sigue llamando, porque el propósito no se cancela con una caída, se renueva con gracia. Capítulo 19. Pedro transformado. Pedro ya no era el mismo. El miedo que antes lo dominaba había perdido su poder. No porque Pedro fuera más fuerte, sino porque había sido transformado. La gracia hizo lo que la fuerza humana nunca pudo hacer. El hombre que negó por temor, ahora hablaba con valentía, no desde la impulsividad, desde la convicción. Pedro ya no confiaba en sí mismo, confiaba en Dios. La transformación no fue externa, fue interna. Un corazón renovado produce una fe firme. La Escritura muestra este cambio. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Hechos 4:8. El Espíritu hizo en Pedro
lo que la voluntad no logró. La gracia no solo perdona, capacita. Tal vez tú también recuerdas quién eras antes: el miedo, la inseguridad, la caída. Pero Dios no se queda con tu pasado. Él trabaja en tu corazón hasta transformarlo. Y cuando la gracia renueva, la valentía nace no del orgullo, sino de la fe. Antes de continuar, queremos compartir algo contigo con mucho amor. La familia de Renueva en Cristo está creciendo. Dios nos ha permitido abrir un nuevo espacio dentro de esta misma familia llamado Renueva en Cristo Devocionales, pensado para acompañarte con momentos breves de reflexión, oración y encuentro con Dios en el día a día. Aquí seguimos caminando juntos a través de los audiolibros, y ahora también, si lo deseas, puedes encontrarnos en este nuevo canal que nace con el mismo corazón, la misma fe y el mismo propósito: acompañarte en tu caminar con Cristo. Gracias por ser parte de esta familia que sigue creciendo en la presencia de Dios. Dios también puede hacerlo contigo. La historia de Pedro no es solo un relato antiguo, es un reflejo, un hombre común, con impulsos, con caídas, con miedo, y aún así, elegido. Pedro no fue llamado por su perfección, fue llamado por su disposición. Falló, negó, lloró, pero no fue desechado. La gracia lo alcanzó justo donde estaba roto. Dios no esperó a que Pedro estuviera listo, lo formó en el camino. Y si Dios pudo transformar a un pescador temeroso en un líder valiente, también puede hacerlo contigo. Nadie está demasiado roto. Nadie ha fallado demasiado. Nadie está demasiado lejos. La gracia no se cansa de llamar. Tal vez hoy te sientes indigno. Tal vez el pasado pesa. Tal vez piensas que ya es tarde. Pero Jesús sigue entrando en barcas vacías. Sigue llamando a los cansados. Sigue restaurando corazones. El llamado no ha cambiado. La gracia tampoco. Jesús sigue diciendo: sígueme. Y cuando decides responder, no importa dónde empieces, Dios se encarga de la transformación. Que esta historia no solo se escuche, sino que despierte fe, porque la misma gracia que transformó a Pedro sigue obrando hoy.